Imagina recibir un mensaje, pero no es un texto, no es un correo. Llega directo a tu mente. Como una descarga de información. Exacto. Y no te habla de cualquier cosa. Te habla de un giro completo para el planeta. Volcanes que podrían literalmente redibujar mapas, el despertar de percepciones que ni sabíamos que teníamos, y, por si fuera poco, la promesa de otro tipo de contacto. Es una premisa que suena a ciencia ficción, totalmente. Pero hoy vamos a analizar una fuente que lo presenta como algo muy real. Se trata de una entrevista, una muy extensa, con Ivonne Mantilla. ¿Y quién es ella? Es una mujer que afirma llevar más de 30 años en comunicación con seres de las Pléyades. 30 años es mucho tiempo. Y aquí, bueno, nuestra misión será desglosar su historia, que ya de por sí es fascinante, pero sobre todo examinar el contenido de un gran mensaje que ella dice haber recibido a principios de 2024. Un mensaje que describe una transformación profundísima para la humanidad y para la Tierra. Así que sí, vamos a desempacar esto con cuidado, a ver qué hay dentro. Entonces, la historia de Ivonne, según la fuente, no empieza como uno esperaría, con luces en el cielo o algo así. Empieza de una forma mucho más sutil, casi onírica. Sí, ella cuenta que a sus 20 años empezó a tener sueños recurrentes, con unos seres que, bueno, parecían humanos, pero eran distintos. ¿Distintos cómo? Describe una belleza y una estatura extraordinarias. Habla de 3 o 4 metros de altura, muy rubios, de facciones muy finas. ¡Wow! Y es fascinante cómo describe la progresión, ¿no? No fue un evento aislado. Para nada. Pasó de sueños donde solo los veía, en silencio, a tener conversaciones con ellos, pero todavía dentro del sueño, hasta que un día, y este es el punto de quiebre. ¿Qué pasó? Despertó, y estaban ahí físicamente al pie de su cama. Imagínate el impacto. Ella lo narra como un shock que le reconfiguró la vida por completo. Pero fíjate en esto, no fue por el miedo. Ah, eso es clave. No sintió miedo, no. La fuente insiste mucho en la sensación que emanaban, una paz y un amor que ella dice que nunca antes había sentido. Y eso ancla toda su experiencia en un lugar muy diferente al del terror. Claro, cambia toda la narrativa. Y la comunicación. Hablemos de eso, porque es un punto central. Es puramente telepática. Sí, y aquí se pone interesante. No es que escuche una voz en su cabeza. Entonces, ¿cómo es? La información, dice ella, llega. Llega como un paquete, como un concepto completo que se despliega en su mente. Por eso menciona que no podría describir su tono de voz, porque sencillamente no existe como tal. Es una transmisión mental. A ver, ese es un punto crítico, porque la fuente dice que ella puede distinguir estos mensajes de sus propios pensamientos. Profundiza en el cómo. ¿Hay alguna sensación, alguna firma energética que le permita saber «esto no es mío»? Sí, lo aborda. Dice que es una combinación de cosas. Por un lado, la información llega de forma súbita, sin un tren de pensamiento previo que la justifique. Simplemente aparece. De la nada. De la nada. Y por otro, la densidad y la perspectiva del contenido suelen ser completamente ajenas a su marco de conocimiento en ese momento. Es como si alguien abriera un archivo en su mente que ella no sabía que tenía. Entiendo. Y esto me lleva a pensar en el desafío de vivir una doble vida. Porque por un lado estudiaba odontología, algo súper anclado en lo físico, en lo científico. Más en decírselo a su esposo y mucho más a su familia. Me imagino la lucha interna. La propia incredulidad. Totalmente. Ella misma lo dice. No fue una aceptación inmediata. Siguió con su vida normal porque la experiencia era tan anómala que no encajaba en ningún lado. Como ella dice, no sales corriendo a contárselo al vecino. Claro. Y según la fuente, llegó a un punto en que necesitó una validación externa. Una prueba, ¿no? Antes de atreverse a hablar. Les pidió una señal. Sí, les pidió una prueba. Y la confirmación, según ella, llegó de una forma totalmente inesperada. ¿Cómo fue? Fue a través de su trabajo. Estaba estudiando Reiki. Y durante las terapias, sus propios pacientes, sin que ella les dijera absolutamente nada, empezaron a describir cosas. ¿Qué describían? La presencia de seres de luz o de figuras muy altas que la estaban asistiendo durante las sesiones. Cuando las descripciones de múltiples personas empezaron a coincidir con su propia experiencia secreta. Lo tomó como la evidencia que había pedido. Exacto.
Ese fue el empujón que necesitaba para empezar a compartir su historia. Bien, entonces esa es la historia de fondo, una experiencia personal de décadas que culmina con esta validación indirecta. Pero lo que nos trae aquí hoy es este volcado de información masivo. El mensaje del 4 de enero de 2024. Aquí es donde la historia pasa de lo personal a lo global. Este gran mensaje es el núcleo de lo que estamos analizando. Y es denso. Es como un pronóstico para el futuro inmediato del planeta. Podemos dividirlo en temas, ¿no? Para que sea más fácil de digerir. Sí, yo diría que hay 3 grandes áreas. Cambios planetarios, la evolución de la conciencia humana y una nueva dinámica social y espiritual. Empecemos por lo más visual. Los cambios planetarios. El mensaje habla de una ascensión del planeta. Para quienes no están familiarizados con el término, ¿cómo lo explica la fuente? Es algo metafórico. Lo describe como un proceso energético, pero con consecuencias muy físicas. Estaría impulsado por 2 cosas, una actividad solar muy intensa y un movimiento continuo de los polos magnéticos. Que ya está ocurriendo. El movimiento de los polos es un hecho científico. Exacto. Pero el mensaje dice que se está acelerando. Y que estos factores combinados generarán, más cambios climáticos extremos, movimientos de placas tectónicas, hundimientos de tierra. Y va más allá, ¿no? Menciona algo muy específico. Sí, la activación de un gran volcán. No le pone nombre, pero dice que su erupción va a desatar una reacción en cadena en otros puntos del planeta. ¿Con qué propósito? El propósito, según el mensaje, no es la destrucción, sino equilibrar la energía de la Tierra, como una especie de reseteo geológico. Un ajuste de cuentas energético del planeta consigo mismo. Algo así. Y lo que es notable es que se atreve a nombrar regiones. A ver, y cito casi textual del mensaje, América del Sur, Perú, Chile, Colombia, Centroamérica, Indonesia, Japón, Islandia, Baja California, partes de Estados Unidos y México, y la lista sigue. Un momento. Esa lista es muy larga y francamente muy segura. La mayoría de esos lugares ya están en el cinturón de fuego del Pacífico o sobre fallas activas. Es una observación muy válida. O sea, es casi una garantía que en alguno de esos sitios ocurra algo. ¿La fuente da algún marco de tiempo? ¿Alguna señal específica? Porque si no, se siente como una profecía diseñada para no fallar. No da fechas concretas. Y este es un punto que la propia Yvonne recalca. Dice que estos seres nunca dan fechas exactas, porque el libre albedrío humano puede alterar los cronogramas. Ah, claro, la variable humana. Exacto. Así que la perspectiva no es tanto una advertencia con fecha de caducidad, sino una descripción de las tensiones energéticas del planeta. La lista funcionaría más como un mapa de zonas calientes que como una predicción específica. De acuerdo, es un matiz importante. Pero la transformación no es solo externa, ¿verdad? Una parte enorme del mensaje se enfoca en la evolución de la conciencia humana. Sí, en un despertar de capacidades que podríamos llamar psíquicas. Saber lo que alguien piensa, tener sueños premonitorios, recibir información a través de claves numéricas. Y aquí es donde la fuente conecta lo macro, lo planetario, con lo micro, con nuestro cuerpo. Sí, detalla una serie de síntomas físicos que, según el mensaje, estarían asociados a este proceso de expansión. ¿Qué tipo de síntomas? Menciona zumbidos en los oídos, mareos, dolores musculares sin causa aparente, ver destellos de luz con los ojos cerrados o sentir pulsaciones en el cuerpo. Es interesante, porque si uno busca esos síntomas en Google, te salen 1000 explicaciones médicas, desde estrés hasta problemas del oído interno. Claro. Y lo que la fuente hace es recontextualizar estas sensaciones físicas, que son muy comunes y ambiguas, y darles un significado metafísico. Grandioso. Es una herramienta narrativa muy poderosa. El mensaje las atribuye a una expansión de la percepción y a la activación de los centros de energía, los chakras, que se estarían recalibrando para manejar una frecuencia más alta. Los síntomas serían los efectos secundarios de esa actualización de nuestro hardware energético. Entiendo. Y esto nos lleva al tercer pilar del mensaje, lo social y espiritual.
Sí, el texto predice la caída de altas jerarquías espirituales y de sistemas de creencias que considera limitantes. El empuje, dice, es hacia que cada persona se convierta en su propia guía. Pero aquí viene una paradoja que me parece de lo más interesante. Justo después de hablar de esta iluminación individual, advierte que la violencia se manifestará de diversas formas en el colectivo. Exacto. Entonces, ¿cómo se come eso? La iluminación personal debería llevar a un mundo mejor, pero el resultado inmediato parece ser el caos social. Esa tensión es, quizá, el punto más crucial de todo el mensaje. Sugiere que la transición no es un proceso suave y armónico, Sino todo lo contrario. sino una especie de purga. Una purga social, desordenada, incluso violenta. El mensaje no es solo sé tu propio guía, sino prepárate para un conflicto mientras las viejas estructuras se derrumban. No es una promesa de paz inmediata, sino de una crisis que precede a un nuevo orden. Aquí es donde la perspectiva de los propios pleyadianos se vuelve fundamental. ¿Cómo se posicionan ellos frente a este escenario caótico que describen? Se presentan como observadores y guías, pero con una regla de oro que repiten constantemente: la no intervención. La famosa directriz principal, algo así. La fuente lo cita diciendo: somos conscientes de sus dudas, de sus miedos. Debemos ser pacientes con ustedes. Se colocan como mentores a distancia. Te pueden dar el mapa, pero no pueden conducir el coche por ti. Y esa paciencia parece necesaria, porque según ellos el avance humano es lento. Cito otra vez: debido a creencias que les han limitado y entorpecido su evolución. La metáfora que usa Yvonne es la de limpiar un armario mental. Hay que sacar todo, revisar qué sirve y qué no, y ese proceso genera un desorden tremendo antes de llegar a un nuevo orden. Y eso conecta con la paradoja que mencionábamos. El caos social sería el reflejo externo de millones de personas limpiando sus armarios mentales al mismo tiempo. Exactamente. Por eso el mensaje central no es de miedo ante los cataclismos, sino de responsabilidad personal. La clave para navegar esto no sería construir un búnker, Sino hacer un trabajo interno. hacer un trabajo interno. Y ahí es donde introducen el concepto de la frecuencia vibratoria. A ver, ¿qué significa eso en términos prácticos según la fuente? ¿Es solo pensar en positivo? Es más que eso. Se trata de un estado de coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. La elevación de la frecuencia se lograría a través de emociones como la gratitud, la compasión, el amor y de acciones alineadas con eso. O sea, ser congruente. Ser congruente. La idea es que este estado interno no solo te ayuda a ti a navegar el caos, sino que contribuye activamente a estabilizar la energía colectiva. La tarea, insisten, es individual y empieza desde adentro. Y después de todo este panorama de caos, de trabajo interno, el mensaje culmina con... Una promesa. Sí, termina con un tono esperanzador. Afirma que ellos, los pleyadianos, están muy cerca. Y que relativamente pronto buscarán otro tipo de contacto. Uno más directo. Uno más directo y abierto. No especifican cómo, pero la implicación es que pasaría de ser una comunicación con unos pocos a una interacción mucho más generalizada. Y también se menciona una señal visual. Sí, que los avistamientos de lo que parecen ser dos soles en el cielo se volverán más frecuentes. Esto se presenta como una señal tangible de su presencia, una forma de decir estamos aquí mientras la humanidad pasa por su propia transformación. Uf, es mucha información. Es muchísima. Al final, lo que hemos explorado es una narrativa doble. Por un lado, la historia íntima de una persona que se siente un canal de comunicación, con sus dudas, sus desafíos. Y por otro, un mensaje de alcance global, casi profético, que habla de una reconfiguración total del planeta y de nosotros mismos, desde la geología hasta la conciencia. Y el hilo que lo une todo es la idea de que no somos simples espectadores de estos cambios. Sino participantes activos. Y eso nos deja con una idea final para darle vueltas. Sí, como sugiere esta fuente, la conciencia colectiva y la vibración de cada uno realmente tuvieran el poder de moldear la realidad y facilitar una transición así de monumental, ¿qué responsabilidad nos da eso sobre nuestro propio estado mental y emocional? No en un futuro lejano, sino aquí, ahora, en este preciso momento.